Emergencias del hospital, el cual, gracias a horas de evolución, presenta dolor, abdominal de intensidad que ha utilizado gracias al desayuno ubicado en región. Debe identificar, se mantiene la intensidad del dolor, se mantuvo varias horas para luego realizar la posible cadena. No hubo compromiso del estado general, pudo ingerir comida liviana, no tuvo vómitos, pero sí algunas náuseas. La temperatura axilar es de 38.2. Que tiene fiebre, tiene una PCR de 79 y el recuento de leucocitos me da 15.700 y neutrófilos al 80%. Bueno, a ver. María, ¿qué puedes decirme de este paciente? Primero que presenta dolor abdominal de 16 horas. Primero está en gimnasio, luego se sitúa con linfosia de la derecha. ¿Tiene fiebre? ¿Está con fiebre? Sí, después de las 8, ¿vale? ¿Cuánto? La temperatura. Puedo que se dé después de las 8. Desde el 16 hasta el 17. Entonces esta paciente estaría con fiebre. María Belén, la PCR está normal. ¿Es en serio que sus ojos celular? ¿Es en serio que sus ojos celular? Está normal. Yo 79. Tiene una PCR. ¿Qué es la PCR? ¿La PCR está normal? Hemos visto que la PCR dice la PCR está normal. Una PCR es una prueba para detectar parásitos. Está describiendo. La PCR es una ¿Qué dice la PCR? ¿Qué me indica eso? Sobre todo los pediatras siempre se pide PCR. Que hay inflamación. Lo mismo, igualmente te piden que la PCR y el resabio. Igual te piden eritrosedimentación. Ahora, recuento de leucocitos. Mayden, está 15.700. ¿Qué indica eso? ¿Está normal? No, está elevado. Está elevado. ¿Qué me indica cuando hay está elevado? Primero, una inflamación que posteriormente puede desencadenar una infección. Entonces, glóbulo rojo de 15.700. ¿Cómo se llama eso? Dice, glóbulos blancos de 15.700. ¿Cómo nombro eso? ¿Cómo le dices vos? Estás pasando visita médica y le dices, tiene glóbulos de 15.700. ¿Cómo le podría decir eso, doctor? Leucocitos. Entonces la paciente presenta una leucocitosis de 15.700. Y los neutrófilos, neutrofilia. Entonces tiene una leucocitis de 100. Por los antecedentes del dolor
cronología y los laboratorios, ¿qué diagnóstico le podría dar a este paciente? Posiblemente una apendicitis aguda, además por la edad, ¿no?, de su paciente joven. Y aparte, el diagnóstico sería más un abdomen agudo. ¿Por qué? Puede ser una diverticulitis o alguna infección que presenta a nivel de fosa ilíaca derecha. Otro caso. Entonces aquí tenemos un paciente de 9 años, paciente pediátrico, con antecedentes patológicos conocidos, que acude traído por la madre con historia de dolor abdominal del epigastrio, asociado a vómitos en 6 ocasiones. El día jueves, motivo por el cual traer al cuarto de urgencias, donde le dan manejo como un cuadro viral y le dan ingreso. Estando en casa, los dolores continúan intensificándose en horas de la madrugada del día viernes, lo que deciden traerlo nuevamente. Entonces, el examen físico, sus signos vitales tienen una frecuencia de 90, respiratoria 20, una saturación de oxígeno 99%, está consciente, euneico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les pongo ese el examen, ¿qué es euneico? Exacto, respiración normal. Cardiopulmonar, ruidos cardiorrítmicos, isoclonía, ruidos agregados. O sea, normal. Los pulmones igual con entrada de aire y salida, sin ruidos agregados. Abdomen con defensa y rebote. O sea, ¿qué presenta dolor abdominal? A la palpación. Genitourinario, estrófico sin lesiones, o sea, normal. Y neurológico, un rasgo de 15/15. Igual neurológicamente normal. Entonces, en el laboratorio, ¿qué me llama la atención? Glóbulos blancos de 27.029. Diego, ¿te llama la atención los glóbulos blancos? ¿Con qué estaría ahí? Tiene un glóbulo blanco de 27.000. Así te lo vamos a reportar al laboratorio. ¿Frente a qué? ¿Cómo llamas esto? ¿De 27.000? Ajá. ¿Está normal? No. ¿Qué está? Elevado. Elevado. Esto sería una Leucocitosis. leucocitosis. Y los neutrófilos están en 87.5. Entonces, Igual está elevado. ¿pero? Neutrófilo. ¿Qué tiene? Elevado. Elevado. ¿Cómo se llama esto? Neutrófilo. Neutrofilia. Neutrofilia. La hemoglobina está de 12.6. ¿Está normal? Sí. Elevado. ¿No? 12.6. Está Bueno, normal. parámetro. Está dentro de los parámetros, depende del laboratorio. Hematocrito lo mismo. Y las plaquetas están en 378.000. Igual están dentro de lo normal. Luego, el examen de orina no es patológico. Entonces, Diego, aquí, ¿qué diagnóstico le podría dar a este paciente? Dolor abdominal, al examen físico, dolor a la palpación del abdomen y tiene una leucocitosis igualmente con una neutrofilia. ¿De qué vas a sospechar? No es una fosa ilíaca derecha. Que hay un proceso inflamatorio doble En el estómago o en el pato. en el abdomen, que posiblemente esté viendo también como apendicitis. Otro. Blanca. Paciente de 9 años, desde Costa Rica, el cual consultó con dolor abdominal de un año de evolución. La anamnesis. ¿Sabe lo que es anamnesis? El examen físico, o sea, después de la evaluación. Es cuando vos entrevistas al paciente y verificas todos sus datos personales, patológicos, hereditarios, todo eso es anamnesis, parte del examen. Entonces, ¿qué se demostró ahí? Deficiencia de los hábitos de higiene. Al examen físico revela dolor de fosa ilíaca derecha, sí, masas palpables. En el hemograma tiene una hemoglobina 10.6 gramos de cilindro,
leucocitos de 17.800 con eosinófilos del 28%. Ahora, ¿está lindo? ¿Blanca? ¿O no? Está normal el volumen. Está lindo. Una anemia moderada. ¿Leucocitos están elevados? Sí. ¿Es una? Leucocitos Y ahora los eosinófilos están normales. bajos. ¿Cuánto es lo normal? Aquí estamos centrados en valores, en porcentaje. De 1 a 3%. Aquí está 28%. Estaría elevado. ¿Esto qué, cómo se nombra esto? Eosinofilia. ¿Y cuándo hay eosinofilia? ¿En qué tipo de patología se presenta eosinofilia? En la parasitosis. En las parasitosis. Entonces, este paciente, por los antecedentes de malos hábitos de higiene, deficientes, y una eosinofilia, entonces, posiblemente esté con una parasitosis. Y aparte tiene leucocitosis y anemia. Entonces, todo eso me orienta de que este paciente puede tener una parasitosis. Ya en parasitología ya han llevado exámenes complementarios. ¿Qué examen complementario le diría a este paciente? Si vos con el hemograma estás sospechando. ¿O parasitología? ¿Simple o serial? Serial. Entonces, para hacer un diagnóstico, como verán, el hemograma siempre te va a orientar a pedir otros laboratorios. ¿Ya? Entonces, con esto yo sospecho de una parasitosis por la eosinofilia. Por lo tanto, luego tendré que pedir otro parasitológico serial. Esto, el examen práctico, igual, hace por casos clínicos. Porque si usted sabe los conceptos, eosinofilia, eusipenia, leucopenia, leucocitosis, entonces no se van a perder. Sobre todo va a ser basado en el laboratorio. Entonces, la respuesta de ¿Pero? ¿cuándo va a ser un diagnóstico o solamente si se está sospecha? Claro, pero con los antecedentes más o menos van a poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Claro, Es que grave. los laboratorios te orientan, no te dan un diagnóstico definitivo. Hay muchos médicos que se equivocan directamente con un laboratorio y te quieren dar un diagnóstico definitivo. Te dan orientación, más que todo por la clínica que es que seguir. ¿Qué pasaría si yo tuviera un paciente que en vez de tener neutrofilia tiene neutropenia? Sería con neutrófilos ponerle del 40% y presenta dolor abdominal, fiebre. Entonces no lo veo, porque según yo no es una apendicitis. Te puede dar. ¿Por qué? Porque ya ha pasado la inflamación y el doctor ya no puede. En la fase aguda, entonces, si hay una inflamación o una infección, la médula ósea está produciendo gran cantidad de neutrófilos para el proceso inflamatorio que se está produciendo. Pero si pasan varios días, se comienza a agotar la producción de neutrófilos. ¿Qué pasa? Comienza a caer. Entonces, va a haber un momento que estamos entrando en una neutropenia. El valor relativo de neutrófilos cae. Y seguramente que hay una peritonitis y el abdomen está lleno de pus por la muerte de los neutrófilos. Entonces, el paciente ya posiblemente esté entrando en una sepsis. ¿Ya? Entonces, siempre los laboratorios nos orientan hacia un diagnóstico.
Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el capítulo de inmunidad. Ustedes seguro que ya lo vieron el año pasado, el tejido linfoide en histología. Entonces, como vemos aquí, hay dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Qué vamos a decir de la inmunidad? Que es un proceso de defensa contra los agentes externos, como ser bacterias, virus, hongos, los cuales nos va a producir una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, la inmunidad innata es con la inmunidad de nosotros nacemos. Entonces, vamos a tener aquí las barreras físicas, como ser piel y mucosas, que es una inmunidad innata, las defensas químicas, el pH bajo, el pH que encontramos en el estómago también es inmunidad innata, sustancias secretoras, como ser tiosinato, lisocinas, interferones, las tiosicinas que se encuentran a nivel de la saliva, y las células, como vemos en el dibujo, tenemos macrófagos, linfocitos, mastocitos, basófilos, con todas esas células nosotros nacemos. Ahora, la inmunidad adquirida, para que se produzca, tiene que haber una reacción antígeno-anticuerpo, donde los que son involucrados aquí son los linfocitos. Entonces, estos linfocitos van a ser sensibilizados contra un antígeno específico. Por eso aquí tenemos una inmunidad específica humoral que está dada por los linfocitos B, y la inmunidad específica celular, la cual está dada por los linfocitos T. Entonces, si hablamos de inmunidad, como vemos aquí, está involucrado, por ejemplo, el timo. ¿Qué linfocitos se sensibilizan aquí en el timo? Los linfocitos T. Entonces, el timo se produce aquí, es donde los linfocitos maduros, los linfocitos T maduran y se vuelven específicos para algún tipo de antígeno. Estos linfocitos luego van a pasar a la linfa, ganglios linfáticos, vuelven a la linfa y posteriormente pasan a la circulación sanguínea. Entonces, para que se produzca la sensibilización de los linfocitos, tanto B, G, estos se encuentran presentes, por ejemplo, en el tejido linfático difuso. ¿Dónde se encuentra el tejido linfático difuso? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué órganos? En el vaso se encuentran ganglios. No, perdón. No son ganglios, son folículos linfoides. El tejido linfático difuso se encuentra a nivel de gastrointestinal. Entonces, ahí va a ser donde se va a producir el primer contacto de los linfocitos con los antígenos. Y igualmente tenemos los folículos linfoides que vemos aquí. ¿Dónde encontramos folículos linfoides? Ya digo, vaso, ¿dónde más? No, no. ¿Dónde más encontramos folículos linfoides? ¿Ah? Que son los que entran en primer contacto, por eso se produce inflamación. Cuando estás resfriado o hay una bacteria en la vía aérea superior, ¿qué es lo primero que se inflama? ¿Ah? Las amígdalas. Entonces, son los primeros que entran en contacto con los, por ejemplo, las bacterias o virus que se pueden producir con una amigdalitis, porque tienen folículos linfoides. ¿Dónde más hay folículos linfoides? También está, ¿dónde más? En el intestino.
inflama y te lleva a cirugía. Apéndice. También tiene folículos linfoides. Ah. Entonces, cuando los antígenos están en contacto con el tejido linfoide difuso o los folículos linfoides, ahí se produce la sensibilización de los linfocitos B y T. Luego estos van hacia los ganglios linfáticos y ahí se produce la maduración y sensibilización de los linfocitos. ¿Ya? Y estos se vuelven específicos para ese tipo de antígeno. Y nuevamente vuelven al órgano donde se ha producido el contacto para entrar en reacción con ese antígeno. ¿Ya? Entonces, primero se tiene que producir una sensibilización. Es por eso que cuando hay una infección en la vía aérea superior, ¿qué pasa? Puede haber infiltración de los ganglios linfáticos. Infiltración quiere decir inflamación. ¿Por qué? Porque esos linfocitos T y B de las amígdalas han ido hacia los ganglios que se encuentran a nivel del cuello, por ejemplo, y ahí se ha producido una sensibilización. Es por eso que los ganglios aumentan de tamaño. Y nuevamente los linfocitos sensibilizados vuelven hacia el tejido linfoide de la amígdala, ¿ya? Para producir una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y se produce igualmente la inflamación de la amígdala, ¿ya? Entonces, el primer contacto, ¿dónde se va a dar? En tejido linfático difuso y en los nódulos linfáticos. De ahí van a viajar hacia los ganglios linfáticos, donde ahí van a madurar, van a proliferar y se van a volver específicos para ese tipo de antígenos. Y posteriormente vuelven al tejido donde se ha producido el contacto, ya para producir la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, es más o menos un resumen de cómo se produce la inmunidad de los linfocitos B y T. Entonces, como dijimos, la inmunidad adquirida la vamos a dividir en una respuesta celular y una respuesta humoral. Para que se produzca una inmunidad de tipo celular, el linfocito, ¿qué linfocito va a estar involucrado adentro? ¿T o B? La inmunidad celular. T. El T. Entonces, para que el linfocito T entre en contacto con el antígeno, ya sea una bacteria, un virus o un hongo, tiene que ser presentado este antígeno por un macrófago. Entonces, este macrófago va a fagocitar este antígeno y va a producir la interleucina 1, la cual provoca que el linfocito T aumente de tamaño. Y posteriormente, este macrófago lo va a presentar al linfocito T para que éste elimine a este antígeno mediante una reacción antígeno-anticuerpo. En cambio, si se produce una respuesta humoral o inmunidad de tipo humoral, ¿qué linfocito va a estar involucrado, Pascual? B. What? ¿Qué linfocitos hay? Es B. Entonces aquí los involucrados son los linfocitos B. ¿Ya? Entonces, cuando son activados los linfocitos B, estos, ¿qué van a producir? Van a producir anticuerpos. Pero estos linfocitos B, cuando son sensibilizados, primero van a formar linfoblastos, luego van a formar plasmoblastos, para luego dar lugar a las células plasmáticas. Y las células plasmáticas van a ser las que van
producir las inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas conocemos, Camila? La D, A, ya. Entonces, todas son estas inmunoglobulinas, las cuales también son llamados anticuerpos, tienen un peso molecular entre 160.000 a 970.000 y corresponden al 20% de las proteínas plasmáticas. La más abundante es la inmunoglobulina G en un 75%. Luego le sigue la inmunoglobulina M. También encontramos a la inmunoglobulina A, que se encuentra en la leche, y la inmunoglobulina E, la cual se produce durante las alergias. Entonces, estos linfocitos B sensibilizados que me va a dar linfoblastos, estos linfoblastos pueden dar nuevas células plasmáticas o igualmente me va a dar linfocitos B sensibilizados, los cuales van a actuar en una segunda reacción, pero con más fuerza. ¿Cómo lo hacen? Produciendo anticuerpos que son las inmunoglobulinas. Entonces aquí tengo la estructura de un anticuerpo. ¿Ya? ¿Cómo está formado un anticuerpo? Está formado por dos cadenas. Una cadena pesada, que vemos aquí, que va a formar los brazos, y unida a una cadena ligera, unida por un puente de disulfuro. Entonces, eso van a formar los brazos de una Y. Y el tronco de la Y está formado por la cadena pesada. ¿Ya? Entonces, este tronco de la Y yo lo conozco como la porción constante. Y o región constante. Y la porción o región variable está formado tanto por las cadenas ligeras como las cadenas pesadas, como vemos en el dibujo. ¿Ya? Entonces, aquí en la región variable es donde se va a producir la unión antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque gracias a esto se va a producir la especificidad del anticuerpo. ¿Qué quiere decir la especificidad del anticuerpo? Cuando el anticuerpo, que es la proteína extraña, que puede ser de una bacteria, de un virus o un hongo, se une a esta región o porción variable, este anticuerpo va a ser específico para ese tipo de antígeno. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser específico para ese tipo de antígeno. Cuando se une a la porción variable. Por lo tanto, se va a dar la especificidad del anticuerpo. ¿Cómo la vamos a dividir aquí? La vamos a dividir en un ataque directo y un complejo de complemento. Entonces, en el ataque directo, ¿qué se va a producir? Una aglutinación, una precipitación, una neutralización y una lisis. ¿Cómo se da la aglutinación? Es cuando se juntan los anticuerpos para reaccionar contra un antígeno específico. Aparte de la aglutinación, los antígenos se unen a los brazos de la Y se pueden unir dos antígenos, como vemos aquí, a los brazos de la Y. A esto lo llamamos aglutinación. Luego se da la precipitación. Esto es cuando presentan los antígenos una característica soluble y los vuelven insolubles. A eso llamamos precipitación. Luego se va a dar la neutralización. Es cuando los anticuerpos
neutralizan las toxinas de los antígenos. Y por último se da la lisis, donde la lisis es cuando se produce la destrucción de las membranas celulares de estos antígenos. Entonces, todo esto es un ataque directo. Luego tenemos el complejo del complemento. Entonces, aquí están involucradas proteínas, las cuales se encuentran entremezcladas con precursores enzimáticos. Estos precursores enzimáticos son en número de 11. Tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, B y D. Estos precursores enzimáticos son en número de 11, los cuales se encuentran mezclados con estas proteínas del complemento, que son en número de 20. Entonces, cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo de tipo del complemento, se va a producir primeramente la ozonización y fagocitosis. Entonces, aquí se va a producir la reacción antígeno-anticuerpo y se va a activar el C3b. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Que el antígeno va a ser rodeado por los anticuerpos y posteriormente se va a producir la fagocitosis de este antígeno. Luego se va a producir la lisis. Aquí se va a activar el C5b y se va a producir la destrucción de la membrana celular, por ejemplo, de virus. Igualmente se va a producir una aglutinación, donde los anticuerpos rodean y se aglutinan con un antígeno específico. También se produce la neutralización de los virus, neutralizan las toxinas de los virus. También se va a producir una quimiotaxis. Para que se produzca la quimiotaxis, se tiene que activar el C5a y mediante esta quimiotaxis va a atraer neutrófilos y macrófagos. Y también se produce la activación de los basófilos y mastocitos. Para esto se tiene que activar C5, B6, B7, B8, B9. Cuando se produce la activación de todo esto, produce la destrucción de los basófilos y mastocitos. Porque, ¿qué contienen los basófilos y mastocitos? Histamina. ¿Y qué produce la histamina, Adrián? Pero ya es más específico. ¿Qué produce la histamina? Está bien. Se destruye el basófilo y el mastocito. ¿Qué produce la histamina? Sí, está bien, pero más específico que eso. El ácido inflamatorio es muy grande. Específicamente, ¿qué produce la histamina? No. Quimiotaxis está hecho aquí por el C5A, ¿estás viendo? ¿Qué produce la histamina? Arturo. Para que se produzca la inflamación, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Qué es el primer proceso de la inflamación? Vasodilatación. Lo primero que produce es vasodilatación. ¿Qué más cuando se destruyen basófilos y mastocitos? ¿Qué más aparte de histamina? ¿Qué más sale? Ricina. Sí, pero en menor cantidad. En mayor cantidad hay histamina. Luego, ¿qué le sigue? No. Las glándulas. ¿Qué sería? Es un anticoagulante que hace que la sangre no se coagule en el sitio de inflamación. Es por eso cuando hay un proceso inflamatorio y usted pincha y drena, sale sangre sin coagular. Es por eso. ¿Qué pierden los mastocitos y los basófilos? Heparina. Igualmente tiene heparina. ¿Ya? Entonces, todo esto gracias a
C5, B6, B7, B8 y B9. Esto es lo que llamamos el complejo de complemento, que es una vía clásica de la inflamación. ¿Ya? Bueno, este es un pequeño resumen. Hay libros de inmunidad donde te describen todo este proceso. ¿Ya? Esto solo es un resumen más o menos para que ustedes ubiquen cómo se produce esto. ¿Ya? Tanto por ataque directo como por complejo y complemento. Igualmente existe una vía alterna, ¿ya? Que se llama la vía de properdina. ¿Ya? Como vemos aquí en el dibujo, tengo la vía clásica, que es el complemento, ya describimos anteriormente, y aquí tengo la vía alterna de properdina, que se manifiesta desde C3 del complemento y C3 hasta B y D. Entonces aquí se da un proceso de cascada, o sea, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C y D. Entonces es un proceso que se produce cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo en cascada. ¿Ya? Y a esto le llamo la vía alterna o la vía de properdina. Igualmente se produce cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora, ya hemos visto lo que son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Ahora vamos a ver lo que corresponde a inmunidad celular. Entonces, como dijimos, ¿dónde se van a sensibilizar los linfocitos T? En el timo. ¿Ya? Entonces, en el timo y en los ganglios linfáticos es donde maduran, proliferan y se sensibilizan para un tipo específico de antígeno. Por ejemplo, si un linfocito T se ha sensibilizado para poner un estreptococo específico, ese linfocito T no va a atacar a un estafilococo, se vuelve específico para el estreptococo. Así es como funciona esto. Entonces, cuando se ha procedido la sensibilización en el timo y en los ganglios linfáticos, entonces vamos a tener los linfocitos T que van a atacar directamente a ese antígeno y se produce la reacción antígeno-anticuerpo, sucede una reacción primaria. Igualmente esos linfocitos T se pueden quedar sensibilizados y no atacar al antígeno, sino cuando nuevamente ingresa ese antígeno, recién atacan y lo hacen con más fuerza. A eso llamamos una reacción secundaria. Entonces, estos linfocitos que se han activado pueden ser linfocitos T cooperadores o auxiliares, linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T supresores. Esos son los tres tipos de linfocitos que hay. Los linfocitos T cooperadores o auxiliares, que son conocidos también como linfocitos T CD4. Entonces, estos linfocitos T cooperadores son los encargados de presentar a los antígenos a los linfocitos a estos linfocitos citotóxicos o a los linfocitos natural killer o linfocitos asesinos y a los linfocitos T supresores. Entonces, es la función de los linfocitos T cooperadores o CD4 presentar tanto los antígenos a los linfocitos B como a los linfocitos T citotóxicos o asesinos. Entonces, ellos son presentadores, ¿ya? Entonces, para que se produzca esto, ellos lo hacen mediante las linfocinas. Estas linfocinas que se estudian como las interleucinas. Tenemos interleucinas 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Por ejemplo, la interleucina 2, cuando se produce por el linfocito T cooperador, va a activar
activar a los linfocitos T supresores y a los linfocitos T citotóxicos. Cuando se activan, se producen las interleucinas 4, 5 y 6, estos van a activar a los linfocitos B. Entonces, la función de estos linfocitos T cooperadores es la activación de los linfocitos T supresores y citotóxicos. Igualmente produce la activación de los linfocitos B melanina. Cuando se activan los linfocitos B, ¿en qué se van a transformar? No, pero antes de linfocitos B, aquí van linfoblastos, luego plasmoblastos, y luego células plasmáticas. Y las células plasmáticas van a ser las que van a producir los anticuerpos. Igualmente van a producir el factor estimulante de granulocitos y monocitos para que se produzca la quimiotaxis o atracción de los macrófagos. Entonces, esas son las funciones de los linfocitos cooperadores auxiliares o también conocidos como linfocitos TCD4. Ahora, cuando hay, por ejemplo, en el SIDA, cuando hay inmunodeficiencia adquirida, estos son los linfocitos que son afectados. ¿Ya? Entonces, destruyen a los linfocitos cooperadores. Por lo tanto, es por eso que no se produce la activación ni de los linfocitos B ni de los linfocitos T. Por lo tanto, las bacterias y hongos, pero los virus y los hongos tienen vía libre para producir las infecciones. Es por eso que la persona muere porque es invadida por bacterias, virus, hongos, y no se produce la activación tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Igual, encontré esto en otro libro que me habla de los linfocitos TCD4, o sea, los cooperadores, y ellos lo diferencian en linfocitos TH1, TH2, los cuales, igual hasta el TH17. ¿Ya? Entonces, aquí me muestran cómo producen interferón y interleucina 2, la cual va a activar a los macrófagos. Los linfocitos TH2 van a producir interleucinas de la 4 hasta la 13 para activar eosinófilos, mastocitos y linfocitos B. Y los linfocitos TH17 producen interleucinas de la 17 a la 22 para la activación de los neutrófilos. Entonces, esto de la inmunidad es un capítulo aparte. Yo diría una materia aparte, pero que lleva inmunidad de tercer año. Si no me equivoco, está en tensión. Wow. Porque nosotros solo llevamos un capítulo. Ustedes ya lo van a llevar materia y hay. Bueno, estos son pequeños estudios para que más o menos se ubiquen y vean las funciones que tienen y lo que se va a producir. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la función de los linfocitos T cooperadores, Camila López? ¿Cuál es su función? No estoy descontando mucho. ¿Qué hacen? No, salimos ya. ¿Cuál sería la función de los linfocitos cooperadores? La función sería activar a los linfocitos T supresores y citotóxicos. ¿Mediante qué? Con esto no sirve. Las interleucinas.
Y aparte, ¿qué más activa? Los linfocitos igual mediante las interleucinas. Entonces, esto es dinámico. Se sigue haciendo investigaciones. Cada vez se identifican más interleucinas. Pero ¿cuál es la función de las interleucinas? Activar tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Ahora tengo también a los linfocitos T citotóxicos, también conocidos como natural killer o asesinos. Estos linfocitos T citotóxicos, entonces, para actuar, necesitan la presentación del antígeno mediante un macrófago. El macrófago fagocita y le presenta este linfocito T citotóxico. ¿Para qué? Para que este va a secretar las perforinas, como vemos aquí. Estas perforinas perforan la membrana celular de esta célula, ¿ya? Y hacen que entre líquido del extracelular dentro de esta célula, que es conocida como antígeno. Entonces, la célula se llena de líquido y se hincha. Luego se producen enzimas proteolíticas, como tenemos aquí, a ver, las granzinas, las cuales van a producir la fragmentación y destrucción de esta célula. Entonces, para que se produzca todo esto, este linfocito citotóxico tiene que reconocer los antígenos de superficie que se presentan en la membrana celular de este antígeno. Entonces, una vez que es reconocido, ya sea por las inmunoglobulinas, como vemos aquí la IgG, entonces ahí se produce la reacción antígeno-anticuerpo para la producción ya sea de las perforinas y las enzimas proteolíticas. Ahora, estos linfocitos T citotóxicos son los que actúan sobre todo contra las células del cáncer. Igualmente, estos linfocitos T citotóxicos actúan cuando hay células de trasplante, reconocen a las células de trasplante y van contra ellas. Entonces, van a producir la destrucción de las células de trasplante. Es por eso que una persona, cuando recibe, por ejemplo, un trasplante renal, que es lo más común, necesita tomar inmunosupresores. ¿Para qué? Para que estos linfocitos T citotóxicos no produzcan destrucción de las células de trasplante. Es por eso que las personas con trasplante son personas inmunodeprimidas. Entonces, va a estar disminuido la actividad de estos linfocitos T citotóxicos y pueden enfermar fácilmente porque estos linfocitos citotóxicos no actúan de la forma correcta. Entonces, sobre todo se activan estos linfocitos T contra las células cancerosas y las células de trasplante. Luego tengo los linfocitos T supresores. Como dice su nombre, suprimen la actividad de los linfocitos T cooperadores y de los linfocitos T citotóxicos o natural killer. Entonces, estos linfocitos T supresores son los que producen una armonía en el sistema inmunitario. O sea, tienen una función reguladora de los linfocitos T citotóxicos y cooperadores. Entonces, ¿qué voy a decir que es una tolerancia del sistema de inmunidad adquirida? Esta tolerancia está dada por los linfocitos T supresores para que los linfocitos tanto cooperadores, que son los CD4, y los citotóxicos, que son los CD8, no actúen contra nuestras propias células y no produzcan la destrucción de nuestras propias células, no desconozcan a nuestras células. Todo gracias a esto, a los linfocitos T supresores. Pero a veces no pasa esto. ¿Y qué se produciría, Adrián? Cuando las células, los linfocitos T citotóxicos y cooperadores desconocen a una célula de su cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedad? O también lupus. Hay enfermedades autoinmunes.
Entonces, cuando no se produce esta tolerancia del sistema de la inmunidad adquirida, se producen las enfermedades autoinmunes. Que tenemos varias. Por ejemplo, tengo aquí la fiebre reumática. Esta fiebre reumática, la cual es producida cuando el estreptococo hemolítico invade las amígdalas, ¿ya? Y produce una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en la sangre se van a producir inmunoglobulinas que hieren, y estas inmunoglobulinas van a producir un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. Igualmente, van a actuar a nivel de las válvulas cardíacas, como ser la mitral y la aórtica. Es por eso que se puede producir una estenosis de las válvulas, ¿no? Todo esto lo conocemos como la fiebre reumática. Años antes, cuando no había antibióticos, entonces dejamos libre que se produzca esta amigdalitis por estreptococo hemolítico. Se producía la producción de inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas afectaban las válvulas y producían una estenosis. ¿Qué quiere decir estenosis? Las válvulas se ponen rígidas. Entonces, al estar rígidas, aumentaban la presión a nivel de la aurícula izquierda. Posteriormente se producía una insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto por la fiebre reumática. Igualmente, podían producir, como vemos aquí, la deformidad de las articulaciones. Entonces, la fiebre reumática, por eso es considerada como una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? La glomerulonefritis. Igualmente, esta producida por el estreptococo piógenes, igual producía una reacción antígeno-anticuerpo, se producían inmunoglobulinas, las cuales iban a afectar la membrana basal del glomérulo y se afectaba la infiltración y dejaba pasar proteínas, produciendo proteinuria y pasar glóbulos rojos, por los cuales se producía hematuria. Carlos, ¿qué es proteinuria? Proteinuria es Mucha proteína. Presencia de proteínas en la orina. Presencia de proteína. Y la hematuria, sangre en orina. sangre en la orina. Entonces, todo esto por la glomerulonefritis producida por el estreptococo piógenes. Igualmente, se puede producir lupus eritematoso sistémico, otra enfermedad autoinmune muy común. El lupus, porque se produce una afectación de la piel. Hay un enrojecimiento de la piel por la eliminación de glóbulos rojos. Y eritematoso, se producen estas manchas en ala de mariposa. Entonces, todo esto por una reacción antígeno-anticuerpo. Y sistémico, porque afecta a varias células del cuerpo. Puede afectar a nivel de las pleuras, producción de derrame pleural, problemas en el corazón. A nivel renal te produce una nefritis, a nivel de articulaciones, artritis. Todo esto por el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? Miastenia gravis. Igual se produce una reacción antígeno-anticuerpo y las inmunoglobulinas atacan a nivel de la placa neuromotora. ¿Qué van a destruir aquí, Pascual? ¿Qué? ¿Por qué se produce aquí la flacidez muscular? Eso ya lo hemos visto cuando hablamos de distrofia muscular. Aparte, han hecho trabajos, algunos de ellos de graves. ¿Qué se destruía aquí? Por lo cual, el músculo queda flácido. No se puede. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasa en la hendidura sinal? Adrián. ¿Qué? Ya, ¿qué pasaba? Se produce una reacción anticuerpo. Entonces, los anticuerpos
actúan a nivel de la hendidura sináptica. ¿Y qué destruyen? ¿Qué? Los receptores de acetilcolina. Y si destruyen, los receptores de acetilcolina, ¿qué pasa? No se va a producir la despolarización de la célula muscular, por lo tanto no se va a dar la contracción y la célula y el músculo va a estar en flacidez. Es por eso, como vemos aquí en el dibujo, hay una flacidez principalmente en los músculos de los párpados. Por eso es que el párpado está caído, es una miastenia grave. Igualmente se puede producir una reacción anticuerpo y afectar a la tiroides. Si se produce un hipotiroidismo, tenemos a la enfermedad de Hashimoto. Igualmente me puede producir hipertiroidismo. Entonces, los anticuerpos, como vemos aquí, van a producir destrucción de la tiroglobulina, que es la T4, entonces está baja. En cambio, el hipertiroidismo produce anticuerpos que van a inflar la TSH, por eso está baja. Entonces, esto se va a traducir en una inflamación de la tiroides. Dígame. Una consulta, en el anterior caso en el de la miastenia grave, ¿puede estar causada por intoxicación de los estómagos? Pero eso pero no es miastenia grave, sería intoxicación por órganos posturados. Pero también causa que no haya buena conexión receptor, ¿verdad? Sí, sí. Ah, Pero ya que se tocó el tema, ¿qué pasa ahí en los órganos posturados? ¿Qué se produce más? ¿Por qué se mueve ahí? Por parálisis de los músculos respiratorios. ¿Qué hacen los órganos posturados? Inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es la función de la acetilcolinesterasa? La acetilcolina. Sí. Entonces, igualmente se va a producir la trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia, Luciano? ¿Qué es la trombocitopenia? Conocidos o cuerpos de plaquetas. Entonces, cuando el reporte de plaquetas está bajo. ¿Por qué? Porque se ha producido una reacción anticuerpo y ha disminuido el número de plaquetas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Por petequias y púrpuras. Entonces, la sangre no coagula y se forman púrpuras y petequias. A esto se llama trombocitopenia inmunitaria. Por último, vemos las vacunas. Entonces, las vacunas se han utilizado para producir la sensibilización y producir una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de vacunas. Las unas son las atenuadas y las otras son las inactivas. Las atenuadas se caracterizan porque se utilizan antígenos de la membrana celular de los virus, de las bacterias, y te produce una inmunidad a larga data o una inmunidad para toda la vida. Es por eso que se han producido vacunas atenuadas para la tuberculosis, por ejemplo, que es una sola vacuna que se coloca para toda la vida. Igualmente se han producido vacunas atenuadas como vemos aquí: sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, rotavirus, fiebre amarilla y gripe. Es por eso que cuando te colocan una vacuna atenuada, esta inmunidad te puede durar para toda la vida. En cambio, si utilizas vacunas inactivas, esto quiere decir que la bacteria, el virus, ha sido cultivado de tal manera
que queda inactivo. ¿Ya? Entonces, se inyecta este virus para que te produzca una reacción antígeno-anticuerpo en menor intensidad. Entonces, aquí se van a producir anticuerpos específicos para la enfermedad, por ejemplo, para el polio, para la rabia, el cólera. ¿Qué más tenemos? Para los neumococos, meningococos, los que nos producen las famosas meningitis, para el tétanos, para la difteria y los meningococos. Es por eso que aquí necesitas por lo menos una vacuna una vez al año. Por ejemplo, la influenza es una vacuna inactiva que te va a producir anticuerpos, pero esos anticuerpos tienen una duración más o menos de un año. Por eso es que te tienen que vacunar para la influenza una vez al año. Para el COVID igualmente se producían vacunas inactivas. Entonces, es por eso que nos vacunaban cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque son vacunas inactivadas que siguen en estudio. Entonces, resumiendo todo esto, las atenuadas blancas, ¿qué te van a producir? ¿Antígenos o anticuerpos? Para que te produzca una inmunidad a larga edad, para toda la vida. No, antígenos. Y por eso puede ser una vacuna para toda la vida. En cambio, las inactivadas de anticuerpos, y esos anticuerpos tienen una duración determinada. Es por eso que te tienen que vacunar por lo menos una vez al año. Igualmente, si hay una herida contaminada, te tienen que vacunar para usted nuevamente. ¿Por qué? Porque es una vacuna inactivada. Reciben vacunas a mes, 3 meses, a los 6 meses para prevenir tétanos. Igualmente, en las mujeres embarazadas, sí o sí, igualmente tienen que recibir vacunas para los tétanos. Nuevamente, aunque hayan sido vacunadas en la niñez. Bueno, esto es todo sobre inmunidad. En resumen, sobre todo lo que es inmunidad. Nos veremos mañana para ver lo que corresponde a coagulación. Bueno.